Muy buenas noches, en el presente video vamos a ver cuál es la forma en cómo debemos de aprobar las marcaciones y por qué lo debemos de hacer. Para esto debemos de contar con un usuario que tenga los privilegios para acceder al área en la cual vamos a aprobar las marcaciones. Iniciamos sesión, ¿cierto? La aprobación de las marcaciones se hace en el módulo de aprobar turno. Antes de esto, les voy a dar un breve vistazo a la lista de turnos programada para el mes de junio, en donde nosotros podemos observar que cada empleado fue programado y cada empleado se le programó un turno de 208 horas en total en el mes. Correcto. Ahora sí vamos a ir al módulo de aprobar turno. Si nosotros, a medida que aprobamos los turnos, desconocemos cuál fue la última fecha en la cual aprobamos los turnos, simplemente seleccionamos una fecha, ingresamos el área y si en el momento nosotros no tenemos turnos por aprobar, ¿cierto? Quiere decir de que ya hemos aprobado dicha fecha. Correcto. Acá ya existen turnos para aprobar. Les explico. Cuando yo programo a un empleado y ese empleado me cumple con el turno o el rango en el cual me incumple es muy bajo, el programa lo toma como un turno correcto, es decir, que no hubo novedad en ese turno y el empleado cumplió con el horario establecido. Cuando esto se da, lo único que tenemos que hacer es, en turnos correctos, aprobar los turnos indicados. Cuando por el contrario el empleado se programó con un horario y vino con un horario diferente o con un margen de diferencia muy alta, el programa lo toma como turno incorrecto o turno por aprobar. Este se debe aprobar de forma individual y bajo el consentimiento del coordinador o jefe de área. Por ejemplo, en este caso el empleado se programó de 8 a 12 y de 1 a 5 y asistió de 4:34 a 13 y 9. Si yo no deseo aprobar ese turno, coordinaría con una persona que tenga los permisos para completar marcaciones y hacer la debida eliminación de esas marcaciones, obviamente hablando con el empleado, ya que el empleado asistió en un horario que no correspondía. Si por el contrario el empleado asistió en ese horario, pero fue bajo la orden del coordinador o jefe de área, este puede hacer la aprobación de dicha marcación en este módulo. Para esto damos doble clic sobre el empleado, desea aprobar las marcaciones del empleado, aceptar, eso sería todo, o lo puedo hacer con enter. Lo mismo pasa en este caso, el empleado fue programado de 8 a 12 y de 1 a 5 y vino de 6:30 a 3 de la tarde. Correcto, aprobaremos todas las marcaciones y pasaremos al siguiente día. Acá sucede lo mismo, tenemos turnos correctos, Luis Gilberto Zapata y Willington Giraldo con un turno correcto, es decir, el margen de diferencia es demasiado bajo y el programa lo toma como un turno correcto. Cuando hay diferencia, el jefe debe hacer la aprobación de ese turno de forma manual.
Pasamos al siguiente día, aprobamos los turnos correctos y nuevamente aprobamos las marcaciones que están por incorrectas. Turnos correctos. Al realizar las aprobaciones, yo me puedo dar cuenta qué empleado llega tarde, qué empleado sale tarde, qué empleado incumple con el turno asignado y qué novedades existieron en las marcaciones de dicho empleado. Siendo bastante organizados y teniendo una buena coordinación, la mayor parte de turnos deben de ser correctos. En este caso, todos los turnos son correctos. Cuando apruebo los turnos, es muy importante verificar tanto la pestaña de turnos correctos como la pestaña de turnos por aprobar. Ahora, ¿por qué es importante aprobar los turnos? Aunque el empleado ya generó una marcación y cumplió un horario, este no se evidencia o no genera recargos ante el programa, a no ser de que el coordinador o jefe de área genere el reporte, genere la aprobación de dicho turno, de dicho horario. En el momento en que yo apruebo el horario, los turnos, ya puedo o obtengo un reporte sobre las marcaciones que he aprobado. Eso lo hago en el módulo de reportes, reporte de área. Nuevamente recordando de que debo de contar con los permisos para acceder a dicha área. Y acá nos especifica toda la información, novedades que tuvo ese empleado durante el rango de fecha seleccionado. Nos indica cuántas horas ordinarias laboró el empleado, cuántas horas nocturnas, cuántas horas extras, cuántas horas extras nocturnas, cuántas horas festivas, festivas nocturnas, festivas extras nocturnas y el total laborado en el mes. Al final nos da una pestaña laborar, una columna laborar. Esa columna indica el número de horas que debió de haber laborado un empleado, dependiendo de sus horas que debe de laborar diariamente. Es decir, que un empleado que labora 8 horas diarias en el mes debe de laborar más horas que un empleado que labora 7.33, y eso lo identifica el programa de forma automática. Si yo quiero obtener información sobre las marcaciones de Anderson Santana, yo lo que puedo hacer es dar doble clic o enter, y acá obtengo una información clara sobre cada marcación, turno u horario que cumplió el empleado. Por ejemplo, el 1 de junio el empleado laboró de 4:30 a 1:27, especificando cuántas horas ordinarias, cuántas horas nocturnas, cuántas horas extras y el total. El 2 laboró de 4:38 a 13:14, nuevamente especificando
toda la información. Cuando yo creo el empleado, yo al empleado al programa le informo cuántas horas debe elaborar el empleado diariamente, como lo vimos en el video anterior. El domingo registra que el empleado faltó. Lo que hace el programa es analizar cuál es su día de descanso, y si el día de descanso corresponde al día que el empleado faltó, se toma el número de horas que el empleado debe elaborar. Por ejemplo, 8 horas. Nuevamente nos especifica toda la información en los días siguientes y al final nos da un total donde nos informa total labor, ¿cierto? Horas nocturnas, horas extras, nos da horas remuneradas y nos da total absoluto. Les explico esta última parte. Cuando nos habla de total labor, simplemente nos hace una suma de todas y cada una de las columnas. Después nos indica el número de horas laboradas remuneradas que tuvo el empleado. Es decir, si un empleado labora un domingo o un festivo, por obligación yo le debo de pagar al empleado ese día más las horas que laboró el empleado. Entonces, en el reporte nos indicaría, por ejemplo, el 25 de junio que laboró de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Son 8 horas. Horas remuneradas, 8 horas. ¿Correcto? En total absoluto, ya el programa lo que hace es analizar el número de horas que debió de haber elaborado el empleado y el número de horas que elaboró. De ahí identifica el número de horas extras que tuvo un empleado. Veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo, donde el empleado cuenta con horas festivas. Al ver el detalle del reporte, nos va a indicar, por ejemplo, el 11, que el empleado laboró de 12:48 a 9:55, 8 horas festivas y 7 minutos festivos extras. Cuando vamos al total labor, el programa nos suma cada una de las columnas y nos da una información. Después nos dice horas remuneradas 16, corresponde a los 2 días que el empleado laboró. Por ejemplo, acá 25 de junio de 1 a 8:54, 7 horas 55, y del 11 que fue de 12:48 a 20:55. Son 2 días que este empleado tendría derecho a 16 horas. Y ya acá en total absoluto el programa analiza el número de horas que el empleado debió de haber laborado, ¿cierto? Y cuántas horas laboró para identificar el número de horas extras. En esta parte yo encuentro también imprimir y exportar a Excel, de ser necesario poderlo hacer. Dando un pequeño resumen, les informo de que yo programo un empleado. Después de programar el empleado genera las marcaciones. Independiente de si las marcaciones fueron correctas o incorrectas, en el momento en que se aprueben las marcaciones, ya estas marcaciones generan un reporte ante el programa. Después de haber sido aprobadas, yo puedo visualizar el número de horas que un empleado tuvo durante una fecha determinada o el reporte de ese empleado. Lo puedo hacer de 2 formas, en forma porcentual o en modo de horas. Espero haber sido suficientemente claro. Espero cualquier inquietud que tengan
podérsela solucionar. Muchísimas gracias.